A lo largo de la historia, grandes imperios han dejado su huella en el mundo. En este viaje, nos adentraremos en 5 de los imperios más grandes que jamás hayan existido. Desde las Islas Británicas hasta las estepas de Mongolia, exploraremos el auge y la caída de estos gigantes. Acompáñenme mientras exploramos los 5 imperios más grandes de la historia. Nuestro viaje comienza con el Imperio Británico, el más extenso en la historia. En su apogeo, abarcaba una cuarta parte de la superficie terrestre. La supremacía naval británica permitió a Gran Bretaña controlar las rutas comerciales y establecer colonias en todo el mundo. La revolución industrial proporcionó a Gran Bretaña una ventaja tecnológica sin precedentes. Su influencia se ve en la difusión del idioma inglés, el sistema legal, la cultura y la tecnología. Desde las vastas y abiertas estepas de Asia Central, surgió el poderoso Imperio Mongol en el siglo XIII, cambiando el curso de la historia. Liderados por el formidable Genghis Khan, los mongoles forjaron un imperio que se extendió desde el mar de Japón hasta Europa del Este, abarcando una diversidad de culturas y pueblos. Sus ejércitos, conocidos por su estricta disciplina y tácticas militares innovadoras, conquistaron vastos territorios con una rapidez asombrosa, dejando una marca indeleble en la historia militar. Bajo su dominio, la ruta de la seda floreció como nunca antes, conectando Oriente y Occidente y facilitando un intercambio cultural y comercial sin precedentes. El Imperio Mongol dejó un legado duradero en la demografía, cultura y genética de las regiones que gobernaron, influenciando profundamente el arte, la arquitectura y las tradiciones locales. Capítulo 3. El gigante despierta. El Imperio Ruso. Desde las vastas llanuras heladas de Europa del Este hasta las remotas costas del Pacífico, el Imperio Ruso se expandió a lo largo de varios siglos, consolidando su poder y presencia en una vasta extensión de territorio. La conquista de Siberia, con sus interminables paisajes y recursos naturales, transformó a Rusia en una potencia transcontinental, conectando Europa y Asia de una manera sin precedentes. El Imperio Ruso fue un crisol de culturas, idiomas y religiones, donde convivían diversas etnias bajo el dominio de los zares, creando una rica y compleja sociedad. A pesar de su dramática caída en el siglo XX, tras la Revolución Rusa de 1917, su legado continúa dando forma a la geopolítica y la historia de Rusia y sus vecinos, influyendo en la cultura y la identidad nacional hasta el día de hoy. Capítulo 4. El imperio donde nunca se pone el sol. El Imperio Español. Este vasto imperio se extendía por varios continentes, abarcando territorios en Europa, América, Asia y África. En el siglo XV, la era de los descubrimientos impulsó a los exploradores españoles a embarcarse en viajes épicos. Estos valientes navegantes surcaron los mares en busca de nuevas tierras y riquezas. Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, abriendo un nuevo capítulo en la historia. Su llegada marcó el inicio de una era de exploración y conquista que cambiaría el mundo para siempre. Desde México hasta Argentina, el Imperio Español se extendió por América Latina y el Pacífico. Las expediciones españolas llevaron a la fundación de ciudades y la creación de nuevas rutas comerciales. La cultura, el idioma y la religión españoles se arraigaron profundamente en estas tierras. Las tradiciones españolas se mezclaron con las culturas locales, creando una rica herencia cultural. A pesar de su eventual declive, el legado del Imperio Español sigue vivo en el arte, la arquitectura y la cultura de América Latina. Las influencias españolas son evidentes en cada rincón de estas regiones, recordándonos la grandeza de este imperio histórico. Capítulo 5. El legado del emperador. El Imperio Francés. Bajo Napoleón Bonaparte, Francia se convirtió en la potencia dominante en Europa a principios del siglo XIX. Napoleón expandió el Imperio francés a través de campañas militares que redibujaron el mapa de Europa. El Código Napoleónico dejó un legado duradero en el derecho civil europeo. A pesar de su caída, el Imperio francés dejó una marca indeleble en la historia y la geopolítica europea. Los imperios han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde la arquitectura monumental
hasta la difusión de idiomas y culturas, su legado sigue vivo. Es importante recordar que la historia de los imperios es compleja y llena de matices. Al comprender su historia, obtenemos una comprensión más profunda de cómo nuestro mundo llegó a ser como es hoy.